Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando los superpoderes? ¿Estáis practicando y practicando? Seguro que sí. Hoy os voy a enseñar un secreto nuevo para conseguir lo que queremos. Y te lo digo que sin poner en práctica este secreto será más difícil conseguir lo que quieres o no lo conseguirás. Si sigues conmigo en este vídeo hasta el final, te voy a enseñar este secreto. ¿Qué te parece? Es buen trato, ¿no? ¡Adelante, superpeques! En el segundo libro, en el capítulo 17, nuestros superpeques se apuntan a una carrera. En esta carrera el premio eran 300 euros. Entonces, tenían que conseguir dinero para comprar comida. ¿Qué ha pasado? Los dos pequeñajos no lo han conseguido y es más, lo han pasado fatal. Ibai, por el contrario, lo ha conseguido usando este secreto. ¿Queréis saber cuál es? Muchas veces nos ponemos mucha presión a la hora de conseguir algo. Imagínate, a la hora de sacar buenas notas, a la hora de jugar ese partido, que hay que hacerlo perfecto, o para contentar a algún amigo o amiga. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que en la escuela de música o en el cole también tienes una prueba muy importante y si no lo haces perfecto no vas a poder tocar en el concierto o en el colegio. Si no lo haces bien, la profe te suspende. Seguramente los nervios, la ansiedad y los miedos se van a apoderar de ti. Pero ¿sabes lo que puede hacer que hagas la prueba tranquilita y bien? Como lo hizo Ibai en este capítulo de ganar la carrera, se presionó mucho al principio pensando que era la última opción, que era el único modo para conseguir ese dinero para comprar comida. Entonces, gracias también al cambio de frases o de ánimos que le daban sus hermanos, consiguió ganar la carrera. ¿Por qué? Porque le quitó presión a sí mismo y se dijo las siguientes frases. Soy un buen deportista, cerraba los ojos y se visualizaba ganando la carrera y lo más importante, que no era el único modo de ganar el dinero y que no pasaba nada si no ganaba la carrera. Por tanto, ¿qué le dirías a ese amigo, amiga o a ti mismo en ese reto de tener que hacer esa prueba de música? Habrás descubierto cuál es el secreto que te estoy contando. ¿Cuál es? Quitarte presión, quitarle importancia y dar otras alternativas. Entonces, ponme aquí abajo qué te dirías a ti mismo en ese caso. ¿No sabes qué me diría? Me diría, si fracaso no pasa nada, porque más adelante tendré otra oportunidad. Y aparte, me diría que disfrute de la música, porque si voy a la escuela de música es porque me gusta. Por lo tanto, vamos a poner aquí abajo todas las superfrases que se os ocurra para hacer esta prueba tranquilamente o cualquier prueba que tengas en la vida. ¿Te parece bien? Claro que sí. ¡Adelante, superpeques!